El abogado paranaense José Guillermo Bonaparte fue símbolo de lucha, compromiso y ética en la historia reciente de Entre Ríos. Nacido en 1894 en Paraná, con estudios de Derecho en Santa Fe, fue fiscal, juez de primera instancia y luego vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia e incluso presidente del Alto Cuerpo. Cuando llegó el general Juan Domingo Perón a la presidencia en 1943, optó por renunciar pese a que estaba cerca de jubilarse. Sufrió la cárcel, tanto en Paraná como en Devoto, pero nunca traicionó sus ideas socialistas. Hablar de mi abuelo, ahora que tengo 75 años, me resulta simpático, pero al mismo tiempo también difícil, ¿no? Porque, bueno, no solamente por la memoria, sino porque el tiempo cambió tanto que algunas cosas parecen fuera de contexto. Yo con la edad, desde chico, de los 16 años, milité en el peronismo, o sea que tenía una diferencia ideológica grande con el abuelo. El abuelo murió cuando yo tenía 11 o 12 años. Sin embargo, creo que a pesar de esas diferencias ideológicas o esas diferencias políticas, la imagen que tengo de mi abuelo es la de un tipo absolutamente coherente, absolutamente honesto con su pensamiento, honesto en su vida, en su forma de vivir. Un hombre austero, riguroso con lo que hacía. Mi madre le tenía una admiración enorme, y a pesar de que mi madre también, en su rebeldía como hija, también militó en el peronismo después, ¿no? En realidad fuimos de los dos únicos de la familia que militamos en el peronismo. Mi madre le tenía una admiración total. El abuelo estaba en la Corte Suprema de Justicia cuando fue el golpe del GOU. Guillermo Bonaparte fue un hombre que tuvo un apego extraordinario a la justicia, tanto que fue presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desde 1929 a 1938, en una época gloriosa para la justicia de Entre Ríos, que ojalá se hubiese repetido con los años, hasta el golpe palaciego de 1943, que en Entre Ríos derrocó al doctor Enrique Miura, y a nivel nacional asumió el ejército la conducción del país. El doctor Bonaparte renunció o fue destituido, eso no lo tengo muy claro, pero dejó de ser presidente del Superior Tribunal de Justicia y se dedicó al ejercicio profesional y a alguna actividad vinculada con los libros y demás. En ese periodo del peronismo, del primer y segundo peronismo, Bonaparte sufrió cárcel, fue detenido en varias oportunidades, en algunas oportunidades estuvo varios meses detenido. De manera que fue perseguido concretamente en ese periodo. A mí, en lo personal, me impactó en la trayectoria de Bonaparte, no solamente su apego a los principios republicanos, cuando dejó la presidencia la presidencia del Superior Tribunal y dejó el Superior Tribunal, y bueno, luego su carrera profesional como abogado, que fue muy buena, muy brillante. Guillermo Bonaparte es uno de los nombres con los que uno se encuentra, sea transitando una calle que lleva su nombre, sea viendo una placa, uno cuando va por tribunales, en lo que fue la Plaza Mansilla o lo que es la nueva Plaza Mansilla, ve un busto y encuentra ahí el nombre Guillermo Bonaparte. Entonces se empieza a preguntar. Pero también, a mí que me ha dado, digamos, yo he indagado la historia, también he encontrado a Guillermo Bonaparte como un, actor central de una Argentina, fundamentalmente de una Paraná o de una Entre Ríos, muy polarizada entre peronismo y antiperonismo, fundamentalmente,
Él era un juez socialista que prestó servicios en Concordia, oriundo de Paraná él. Ahí en Concordia nace su hija y me parece importante también decir quién era la hija, porque si bien uno cuando se refiere a alguien busca referenciarse en su antepasado como para poder contextualizarlo, me parece que tratándose del padre de Laura Bonaparte, hablar de Laura Bonaparte también un poco es hablar de su padre, de Guillermo. Estamos hablando de una mujer que ha sido calificada, estaba leyendo una nota del genial periodista Carlos Ulanowski, que dice de ella algo así como valiente madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora, militante, mujer bellísima y apreciada flor de Paraná. Esa era Laura Bonaparte. Laura Bonaparte ya era conocida mucho tiempo antes de su militancia, post dictadura militar o durante la dictadura militar. Es una militante muy importante en términos internacionales también, para que sean reconocidos como delitos de lesa humanidad la desaparición forzada de personas. Ella tenía 3 hijos desaparecidos, 2 yernos y su compañero también desaparecidos. Y esto habla de un carácter. Mi bisabuelo nació casi ahí en el siglo XIX, podría decirse, ¿no? A finales del siglo XIX. Y era ya la segunda generación de abogados de la familia, vinculado políticamente con Ricardo López Jordán en su momento. Él estudia en la Universidad Provincial de Santa Fe. Lo cierto es que el sistema universitario argentino en esa época solamente tenía 2 universidades nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y en 1918 ocurre la reforma universitaria. Fundamentalmente, el reclamo de los estudiantes de darle un fin a la universidad que fuera mayor al del servicio de las profesiones liberales, que fuera un fin de cultura abierta, un fin científico, no solamente profesional. Y eso requería una serie de cambios en las universidades bastante importantes, desde la libertad de cátedra efectiva, la autonomía universitaria efectiva. En esa época el Poder Ejecutivo inclusive designaba a los rectores de las universidades. Mi bisabuelo, junto a su hermano Luis Bonaparte, fueron protagonistas en la Universidad de Santa Fe de la reforma universitaria del 18. Y junto a Pablo Brillaud y otros actores del momento, fundaron la Universidad Nacional Litoral. Guillermo Bonaparte, como todos le decían, fue padre de varios hijos, entre ellos Laura Bonaparte, la recordada expresidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. A todos les hizo practicar deportes y en especial natación en el Rowing Club, hasta donde iba con ellos todas las semanas para cruzar a nado hasta la isla. Pero en especial les inculcó crecer con ideales firmes y comprometidos. Desde muy joven, él en el ambiente universitario en Santa Fe, época de la reforma universitaria, 1918, debates muy agitados en el ambiente estudiantil, es un férreo defensor, por supuesto, de la reforma del 1918, el socialismo siempre acompañó esas luchas con sus diputados nacionales, todo su partido. Después vuelve a Paraná, su compromiso militante en función de su labor en el Poder Judicial se mengua, renuncia a la afiliación del partido, pero una vez que lo expulsan, que él renuncia, en verdad en el 43 no le aceptan la renuncia, lo rechazan con el golpe de Estado, él renuncia, pero lo echan, no le aceptan la renuncia, lo desplazan. Él sí, ahí ya aumenta su compromiso militante en el Partido Socialista. Es toda una generación de gente muy comprometida, gente muy honesta, modesta, vivían de manera muy sencilla, habiendo ocupado cargos muy altos en el poder judicial en este caso. Él fue candidato a gobernador, candidato a convencional constituyente, candidato a diputado nacional, a diputado provincial, fue incluso candidato a vicepresidente en la década del 50, gente sin cálculos electorales, había un compromiso, había una convicción muy profunda de participar en épocas, en tiempos muy difíciles para el Partido Socialista y también para una parte importante de la sociedad, siempre con su compromiso militante, y siempre usó el derecho, su carrera para defender a los más justos, a los más humildes, a la gente más necesitada, también por supuesto la militancia socialista, y ejerció el periodismo. Fueron como sus 3 tribunas, los lugares donde hizo sus aportes en diferentes momentos de su vida.
Bonaparte, detenido y liberado por el gobierno militar del año 43, retoma la actividad partidaria, se vuelca al periodismo, consigue nuevos enemigos, dice una semblanza que se hace de él por ahí a través de la prensa. Va a ser candidato a gobernador en el año 51, las elecciones que le dan la reelección por la abrumadora mayoría a Perón. En esa elección es elegido gobernador Felipe Texier, un docente que venía de ser rector del Colegio del Uruguay, aquí en Concepción. Y Bonaparte tiene un puñado de votos, la verdad que no tiene mayor trascendencia política, pero es lo que estaba pasando con el socialismo a nivel nacional. Un partido que supo ser referencia, pero luego de la experiencia peronista en el poder había prácticamente desaparecido de la escena política, más allá de algunos nombres importantes. Luego de las elecciones va a ser detenido, y también ahí vemos un paralelismo con el gobierno nacional, donde el gobierno nacional de Perón hostiga a los opositores y algunos socialistas son detenidos, como pasó con Alfredo Palacios, con Carreira y otros nombres. Y en esa línea sucede lo mismo en la provincia, con Bonaparte detenido. También esto le genera una suerte de prestigio. Convengamos que para los socialistas del país y también de la provincia, y el caso particular de Bonaparte, caracterizaban al gobierno peronista como una dictadura. Más allá de la diferencia que podemos tener con esta caracterización, es comprensible que en ese momento ellos lo hicieran así. Acertada o equivocadamente era la posición que ellos tenían. Por lo tanto, entre las filas de la oposición, eso le generaba un prestigio, además de el estoicismo personal de Bonaparte de rechazar todo tipo de prerrogativa o de la amnistía o de consideraciones especiales dentro de la cárcel. Se va a extinguir su detención por peso propio, en un momento lo van a liberar, porque ya no tiene sentido el hecho de detenerlo. Y bueno, en ese contexto él va a desarrollar y va a incrementar su prestigio dentro de las filas socialistas. Y por ahí va a ir su camino. Yo pienso que la imagen de Guillermo Bonaparte no es rescatada como debería serlo, ¿no? Es decir, pero pasa con muchos hombres de la historia argentina, digamos. Por lo general hace más ruido el deshonesto que el honesto, pero la figura de Guillermo Brown como juez y como hombre de ley debería recordarse como un hombre probo de honestidad intelectual, de valores éticos, morales y de lógica, que nunca contradijo. Inclusive cuando él rechaza ser nombrado o avalar este gobierno dictatorial, tiene que irse de la provincia, se le prohíbe entrar. Cuando asume la presidencia Perón, por ejemplo, él tiene muchos desencuentros con el peronismo y el peronismo termina encarcelándolo. Y dentro de la cárcel mucha gente, digamos, quiere pagar fianza. Él dice que no hay que pagar fianza porque él defiende y proclama que él no es culpable de nada, solamente de pensar libremente. Entonces no considera que haya que pagar fianza porque sería darle razones a sus captores. Cuando finalmente alguien dice, según la biografía, alguien desconocido paga esa fianza, él no pide disculpas porque él considera que le hacen una amnistía y él rechaza esa amnistía, porque dice: yo no tenía que haber sido preso, digamos. Es una persona de convicciones fuertes, pese a todo, no claudicaba en sus convicciones. Y finalmente él debe renunciar, nunca más puede recuperar. Cuando hay un gobierno legal, nunca más le ofrecen ser parte del magistrado, nunca puede lograr la jubilación, salvo en los últimos años. Entonces es una persona que por convicciones propias la pasó mal, la pasó bien, pero nunca claudicó en sus intenciones.
Guillermo Bonaparte sufrió mucho la embestida del poder de turno después de padecer la cárcel. Le hicieron varios procesos judiciales, le cancelaron la matrícula de abogado para no dejarlo trabajar, le impidieron ejercer en la provincia varias veces, pero siempre se mantuvo con valores éticos muy altos y una gran honestidad intelectual. Él renuncia a la corte y le cambia la vida en todo en ese momento, de tener una casa muy linda que estaba sobre la barranca, pasaron a vivir a la casa que fue después la casa familiar de ellos, que era una casa mucho más modesta, y él trabajaba haciendo colaboraciones periodísticas. Pero eso lo pinta de cuerpo entero, ¿no? Quisiera que hubiera más jueces que son capaces de renunciar por una cuestión de principios cuando se generan estas situaciones que en el país son tan comunes. Y en ese sentido yo creo que sí, que la figura del abuelo tiene una importancia en lo que es el universo de la justicia importante. Porque ese gesto yo creo que es un gesto que enaltece a la carrera judicial, ¿no? Concebida como la concebía él. Cuando Perón ganó las elecciones en el 45, echa al interventor nazi y le ofrecen al abuelo volver a la corte. Pero el abuelo ya en ese momento estaba en la oposición al peronismo, como en todo el Partido Socialista, y no quiso. Eso también es un ejemplo, porque él podría haber aceptado y haber actuado políticamente sin ningún... Pero bueno, por una cuestión de principios el abuelo tampoco quiso aceptar la oferta que le hace Perón en ese momento cuando echa al interventor nazi, que era más de la facción de los hermanos Ramírez, ¿no? Creo también, y esto por las historias que contaba mi madre, el abuelo crea una cárcel modelo. Yo creo que en eso tenía una visión muy avanzada de la justicia. Era una cárcel modelo donde los presos podían trabajar, tenían las puertas abiertas, y donde mi madre, que era adolescente en ese momento, incluso iba a trabajar como voluntaria para enseñar a leer y escribir a los presos, ¿no? Yo creo que ahí se forjó un poco el carácter de mi madre. Ella siempre tuvo retratos del padre hasta el final de sus días también, ¿no? Y las anécdotas del abuelo, ¿no? Como un personaje. Yo me acuerdo que siempre nos decían que el abuelo se levantaba cuando salía el sol, sea invierno o verano, y se daba una ducha con agua helada, agua fría, cosa que a mí me sorprendía y me llamaba la atención. Pero bueno, también era deportista, jugaba la pelota vasca en el Rowling, con la mano, ¿no? O sea, y era un personaje así muy conocido en el club, en el Rowing Club. Él comienza a ejercer y poco tiempo después ingresa como fiscal en el Poder Judicial de Entre Ríos. Él tiene una actividad primero como fiscal y luego como juez del Superior Tribunal bastante prolífica. Él llega a ser un protagonista también de la creación de la Unidad Penal Modelo y en ese momento también fue un gran protagonista de la creación del Poder Judicial de Entre Ríos. Parece, decir, ¿cómo no había Poder Judicial de Entre Ríos? Por supuesto que sí. A ver, para comprender la inserción de él en el marco del Poder Judicial de Entre Ríos, es interesante saber que Entre Ríos en realidad fue la provincia modelo del país.
La anécdota que yo recogí para mi libro El Imperio del Quijote, que cuenta la historia del diario, es una de cuando en esa Paraná, o en esa Argentina, digamos, polarizada, peronismo, pero más aún, más que peronismo, protoperonismo, o diría más lo que fue el golpe del 43, ¿no? El golpe del 43 viene a romper un estado político imperante, y en el caso de la ciudad de Paraná, antes de que aparezca el peronismo, digámoslo, llega un interventor que se llamaba Carlos María Zavalla, que era un nazi. Cuando uno dice un nazi, era efectivamente un nazi que se caracterizó por echar a todos los docentes judíos de la provincia de Entre Ríos, por encarcelarlos. Y en toda esa movida, pasado el tiempo, Guillermo Bonaparte es detenido y es llevado a la unidad penal número 1, aquí en Paraná. Uno de los compañeros de celda, el compañero de celda, era nada más ni nada menos que el hombre fuerte de la ciudad en ese momento, dueño del diario, Arturo Julio Echeverre. Y la anécdota que me contaba su hijo, recientemente fallecido, Arturito, que le conocíamos como Arturito, es que se contaba en las familias el carácter que tenía Bonaparte. Hay un episodio donde desafiaba a las autoridades carcelarias, y si bien no le quitaban el cuerpo, pagaban con su propio presidio la militancia, como el caso de Echeverre, Uranga y muchos otros, Sebastián Vázquez, en fin. En el caso de Bonaparte los desafiaba y era un rebelde adentro de la reja. Entonces dice que Arturo Echeverre le decía: mire, doctor, no los provoque porque algún día tenemos que irnos de acá, ¿no? Bueno, ese era Guillermo Bonaparte. Me parece que ese carácter, él era fue socialista, ¿no es cierto? Se transmite un poco también a su hija, de la que conocemos mucho gracias a su militancia, ¿no es cierto? Así que bueno, Guillermo forma parte de la constelación de esos tantos nombres aquí en la provincia de Entre Ríos, con los que uno se encuentra y que siempre está encontrando una anécdota más. Esta me parece que lo pinta también de cuerpo entero. Bonaparte ha influido en la historia de Entre Ríos respecto a su conducta republicana, a su apego a los principios democráticos y su incompatibilidad con el autoritarismo y el ejercicio de la justicia. De ahí que la relación de Bonaparte con el Poder Judicial se caracteriza por haber dejado el Superior Tribunal en ocasiones de haber sido o dejado de ser miembro del Superior Tribunal. Él militó activamente en el Partido Socialista de Entre Ríos, fue una figura importante dentro del Partido Socialista, y las cualidades de Bonaparte yo creo que son sus cualidades éticas y morales, su conocimiento del derecho y su conducta republicana, que debería haber sido seguida con los años por quienes ocuparon cargo en la justicia y no siguieron ese comportamiento con las interrupciones que hubo en el proceso constitucional. Aquí que referenciar que su vida en el Superior Tribunal generó un libro que se llamó Un País sin Justicia, que editó en el año 1956, donde justamente se refirió a lo que significó esos años de sin justicia en todo el periodo dictatorial que logró o motivó la renuncia o la ida de Bonaparte de la justicia. Guillermo Bonaparte era un gran admirador del líder socialista Alfredo Palacios. Eso lo llevó a ser un activo militante del socialismo, pese a que su padre había sido un conocido dirigente radical. Enfrentado al peronismo que lo llevó a la cárcel en el 43, cuando se produjo la Revolución Libertadora, Bonaparte rechazó el ofrecimiento inicial del gobierno militar de ser parte nuevamente miembro del Superior Tribunal de Justicia. Guillermo va a ser toda su vida un activista del Partido Socialista, admirador de Palacios, entre otros. Pese a que su familia era de cuna radical, él va a optar por el socialismo y toda la vida va a estar dentro de las filas del socialismo. Inclusive, él mismo va a ver con buenos ojos y valorando
que los hombres que lo nombran dentro de como juez en el Tribunal Superior pertenecen al Partido Radical, al Partido Conservador. Sin embargo, hay una honestidad intelectual de parte de esos hombres que ven en este socialista un hombre probo, un hombre honesto y un hombre que puede impartir justicia con magnanimidad. Entonces, eso habla bien, no solamente de él, sino de los hombres de su época en cuanto a los conservadores y los radicales, que a pesar de que él era un socialista, eso no fue obstáculo para que lo nombren como primario de la corte, ¿no? Y el abuelo le exigía a los hijos que supieran nadar, que aprendieran a nadar. Entonces eran 6 hermanos y iban los 6 con el abuelo al río y se echaban al río los 6 con el abuelo. Uno de ellos iba en un bote, remaba delante de ellos y los otros iban nadando hasta la isla que está enfrente de Paraná. O sea, cruzaban el río nadando, ¿no? Y todo el mundo sabe que el Paraná es un río difícil para nadar, ¿no? Con sus remansos, con su corriente muy fuerte. Ella siempre tuvo esa relación con el río, y también una relación con la lectura. Yo, así de los recuerdos que tengo del abuelo, los últimos años él estaba muy enfermo, en esa época un enfermo del corazón, no tenía las opciones que tiene ahora, tenía que estar en reposo todo el tiempo, los últimos 2 o 3 años. Y los nietos, la abuela gordita, un poco administraba las visitas que podíamos hacerle al abuelo que estaba haciendo reposo. Éramos varios nietos, éramos cada uno de los hijos de los abuelos, o sea, de los hermanos de mi madre, tenían hijos. Nosotros éramos 4, los hijos de Muñeca eran 2, los hijos de chiquita había tenido un solo hijo, Guillermo tuvo 2 hijos, Mami tuvo 3. Bueno, éramos una banda cuando nos juntábamos en Paraná. Estaba esa mesa redonda que había en el comedor y donde cada uno tenía su lugar, pero sobre todo tenía lugar el abuelo. Y los chicos teníamos una mesita aparte, comíamos aparte, y siempre la ilusión era que a medida que uno iba creciendo iba a tener lugar en la mesa de los adultos. Y en esa mesa nadie se sentaba hasta que no se sentaba el abuelo. Estaban todos así, un poco separados, estaban parados alrededor, llegaba el abuelo y después se sentaban todos. A mí era una costumbre que me llamaba la atención, porque el abuelo era socialista, pero también fue cadete. Pero bueno, era como una especie de patriarca de un clan, ¿no? Donde se hablaba de actualidad, donde se hablaba de la vida, o sea, siempre desde un lugar de mucho respeto y del deber ser en un sentido social, en un sentido civilizatorio, o sea, del buen vecino, del buen estudiante, del buen trabajo. Siempre un poco esa era la conversación y la idea del abuelo. ¿Y cómo se veía mi bisabuelo a sí mismo? Se veía como esos grandes intelectuales, esos grandes referentes institucionales de la época. Probablemente, uno sabe que está en la mente, pero imagino que así es. ¿Por qué? Porque en esa época el derecho no era el ejercicio de una técnica legislativa, era el ejercicio de la construcción de instituciones. Hoy cuando uno ve a un abogado, lo que piensa es, esta persona, no sé, sabe de leyes laborales, sabe de leyes civiles.
no imagina que en realidad era una profesión que se imaginó, que se pensó como lo más similar a la ingeniería social de la época. La noción de que las leyes escritas, debido a que eran producto de un consenso social, transformaban a la subjetividad. Renuncia en el 43, le faltaba muy poco para jubilarse, él ya llevaba casi 25 años en el carrera del Poder Judicial y él renuncia, faltaba muy poquito tiempo, él podría haber seguido, eso digamos, es hipotético, él podría haber seguido, podría haber tenido una jubilación toda su vida, una muy buena jubilación. Él era presidente del Supremo Tribunal, cuando fue nada más y nada menos la autoridad más alta del Poder Judicial. Después tuvo arrestos, estuvo preso en Paraná, estuvo preso en Devoto en Buenos Aires, lo enloquecieron con procesos judiciales, se los abrieron, le impidieron volver a la provincia más de una vez, no pudo, le cortaron la matrícula, o sea, le cancelaron la matrícula, no pudo ejercer como abogado, terminó vendiendo seguros, una persona con una formación, con una carrera. Quiero decir, vivió un momento muy difícil y así todo siempre mantuvo sus convicciones y, bueno, una ética en el manejo de la cosa pública, como decía, y también una posición ante la vida, ¿no? También es muy contundente su testamento, está ahí a disposición, es muy hermoso para poder leerlo y me parece que está buenísimo que se lo pueda reivindicar. Bonaparte no quiso aceptar su regreso al Superior Tribunal de Justicia, pero los acuerdos de socialistas para integrar la Junta Consultiva Nacional, como los casos de Federico Gioldi, Alicia Moró o el mismo Alfredo Palacios, que pasó a ser embajador en Uruguay, hicieron que accediera a presidir la comisión investigadora sobre los crímenes, supuestos crímenes y desfalco del gobierno peronista entre 1946 y 1955. Fue en ese tiempo en que Bonaparte escribió su conocido libro Un país sin justicia, prologado por Alicia Moró de Justo, donde relata su periodo de detención en el año 43. Y tuvo vocación democrática y liberal también, al punto que, bueno, cuando fue el golpe del 43, que fue un golpe militar, lo fueron a buscar al gobernador Miura, Enrique Miura. Él literalmente se atrincheró en la oficina del gobernador para defenderlo. Y bueno, lo sacaron de ahí, los detuvieron. Y esto es muy divertido. Estaba tan enojado, mi bisabuelo, que le mandó la renuncia al Superior Tribunal. Y el Superior Tribunal, que en ese momento estaba constituido lógicamente por adictos al golpe del 43, no le aceptó la renuncia y lo echó. Cuando a él le faltaban como 6 meses para jubilarse, digamos. Y ahí le aparece un derrotero muy duro realmente, porque él empieza a ejercer como abogado de la profesión. Y era realmente caminar en el desierto, porque es difícil contratar de abogado a alguien que todo el mundo sabe que está de patadas con el lugar que le tiene que recibir sus declaraciones. Tuvo un periodo de verdadera mucha pobreza, digo, siendo una persona que había estado en la escala más alta del Poder Judicial, había amigos que le dejaban dinero cuando lo visitaban, era así de fuerte la situación. Y al punto que las frustraciones de él llegaron a ser tan grandes porque realmente le ponían trampas de todo tipo, llegaron a una opinión de él sobre una sentencia, la convirtieron en un desacato. En esa época el desacato era un delito penal y lo detuvieron 15 días en la cárcel. Y lo que él decía constantemente, él presentaba recusación tras recusación. Recusación es el mecanismo con el que se pide el desplazamiento de un juez en una causa por tener un interés comprometido. Y se las rechazaban a todas. Y yo no puedo dejar de pensar en la similitud que hubo en ese proceso histórico con lo que ha ocurrido recientemente con la fiscal de la Junta, con Cecilia Goyeneche. ¿Por qué? La procuradora Junta a cargo de la Fiscalía Anticorrupción. Porque ocurrió exactamente lo mismo. El mismo instituto, el de las recusaciones y excusaciones, con el que ella trató de dejar en evidencia la parcialidad del tribunal que se había constituido, fue con ese mismo instituto, fue con el rechazo a ese instituto, con el rechazo al interés o a la pretensión de ella a través de esa institución judicial, que lograron eventualmente destituirlas, es decir, nunca analizaron seriamente las recusaciones y excusaciones que ella hizo. De hecho, lo dice la
la sentencia a eso? Yo, bueno, de grande, por supuesto que disentía mucho con las posiciones políticas, que en otras circunstancias en las que yo crecí, que fueron distintas a las que él tuvo que vivir, bueno, a mí se me hacía poco, no entendía por qué había sido tan importante participar en la convención constituyente que derogó la Constitución del 49, que era una constitución modernísima, social, democrática. Fue un acto de barbarie, ¿no? La abolición de la Constitución del 49. Pero bueno, cuando todo eso pasaba yo era muy chico, supongo que de haber sido más grande hubiera discutido con él, y él hubiera aceptado la discusión. Era un tipo abierto, porque mi madre siempre era muy rebelde, y ella me contaba que en una época cuando él dejó de estar en la corte y dejó la carrera judicial, ella se tuvo que poner a trabajar y trabajaba como vendedora en Gati Chávez, ahí en Paraná. Y participó en toda la movida de la reglamentación de la ley de la silla, que había sido sancionada en la década del 30, pero no había sido reglamentada hasta mucho después. Después lo terminó reglamentándolo Perón después de muchas luchas gremiales, en las que mi madre, como trabajaba como vendedora en Gati Chávez, participó muy activamente, incluso la metieron presa alguna vez. Y mi abuelo la iba a sacar. Y en ese lugar había como un lugar de complicidad, creo yo, en el sentido que al abuelo ese rol de ser la oveja negra, de ser la rebelde, por parte de mi madre, a él le gustaba, a él le parecía bien. En ese contexto lo que encontramos hace un tiempito y lo reflejamos en un libro fue que una interpelación al gobernador peronista depuesto, Felipe Texier, donde la garantía de Texier fue justamente la figura de Bonaparte, con su ecuanimidad y con su honestidad, más allá de las cuestiones políticas, una persona que le garantizaba a Texier y a los investigados de aquel momento una cuestión de justicia. Si bien la actividad de la comisión se limitaba simplemente a la investigación, luego las penas o las consecuencias las determinaría otra instancia, que ya no estaba Bonaparte. Bonaparte en ese periodo escribe este libro, Un país sin justicia, donde relata su periodo de detención en el año 43. El libro está prologado por Alicia Moró de Justo, que habla de la responsabilidad y de la ética de Bonaparte, pero que también marca dónde se lo ubica a Bonaparte en el contexto partidario nacional, una figura reconocida. Hay una fuerte vinculación entre Alicia Moró y Bonaparte, una línea ahí que luego es lo que va a terminar siendo, en la ruptura del socialismo del 58, el Partido Socialista Argentino, Palacios, Alicia Moró y Bonaparte va a estar en esa línea. Luego también va a ser reivindicado por el otro sector, el Partido Socialista Democrático. Respecto a cómo reacciona él con la Revolución del 43, bueno, lo hace nuevamente de acuerdo a sus convicciones. Él mismo dice, cuando era habitual en esa época, que pasaba muchas veces, pasó en el 30, pasa en otras revoluciones, que la justicia terminaba avalando y legalizando gobiernos inconstitucionales, ¿no? Los golpes de Estado. Y él renuncia cuando el gobierno de facto de Entre Ríos lo trata de absorber
y trata a través de la justicia de legalizar esa dictadura, Guillermo renuncia diciendo justamente que él no puede avalar una dictadura legal, porque él lo que dice es algo tan simple y sencillo como diciendo: yo he detenido gente por no cumplir la ley, ¿cómo voy a yo a no cumplir la ley avalando un gobierno que no cumple las leyes? Y entonces, digamos, no hace falta tener gran vuelo intelectual para el planteo que hace Guillermo Bonaparte, sino simplemente sentido común. Él renuncia antes que avalar un golpe o un gobierno inconstitucional. Guillermo Bonaparte fue un hombre que tuvo un apego real a la justicia hasta el golpe palaciego de 1943 que en Entre Ríos derrocó al doctor Enrique Miguel Miura. Bonaparte renunció y se dedicó al ejercicio profesional y al periodismo, y siguió con su tarea ética peleando por más libertad y soportando el autoritarismo que lo llevó a la cárcel en varias instancias y lo mantuvo numerosos meses detenido. Yo creo que Entre Ríos en general, pero Paraná en particular, olvida mucho a su gente. Por eso yo valoro y celebro programas como este que sacan a superficies cosas que por ahí merecen ser conocidas por distintos motivos. Siempre el conocimiento es orientador y conocer a las personas también lo es. También es cierto que hay que entenderlo en el contexto, ¿no es cierto? El peronismo tuvo su trayectoria en el país, pero no hay que detenerse solamente en esa Argentina bipolar, ¿no es cierto? O polarizada, mejor dicho. Bipolar en el sentido de que eran dos polos muy irreconciliables, ¿no es cierto? Pero yo creo que Bonaparte es un nombre del que no sabemos mucho y con el que nos encontramos cada vez que leemos historia moderna, podríamos decir, ¿no es cierto?, de lo que es el siglo pasado. Es conocido en los ámbitos jurídicos y las personas más grandes, pero ha habido una renovación poblacional y me parece que hay que refrescar tanto su nombre como el de muchas otras personas. O sea, contestando diría que no tiene el reconocimiento y el conocimiento que por ahí merece alguien que ocupó, por ejemplo, la presidencia del Superior Tribunal de Justicia, ¿no es cierto? La descendencia del doctor Bonaparte tuvo algunos episodios que es digno mencionar. Tengo referencia de dos hijas del doctor Bonaparte, una Laura Bonaparte, conocida luchadora por los derechos humanos, formó parte de las abuelas de Plaza de Mayo y además fue fundadora de la agrupación de madres de Plaza de Mayo hasta su división y quedándose en el grupo de la fundadora de Plaza de Mayo. ¿Por qué estuvo en ese grupo? Porque sufrió la desaparición de dos de sus hijos, dos de sus nueras y su marido. Y en lo personal tuve la oportunidad de conocerla cuando el doctor Alfonsín envió al Congreso el proyecto sobre los datos genéticos y la creación del Banco de Datos Genéticos, y recibí la visita de la señora Laura Bonaparte y de la señora Estela de Carlotto. Con Laura Bonaparte hicimos mención a la relación que había entre nuestros padres y además con su hermana, la señora Bonaparte de Barisco, con la cual tuve una relación más cercana porque ella trabajaba en un comercio importante en la ciudad de Paraná y fue madre del doctor Barisco Bonaparte, lamentablemente fallecido, que fue un funcionario del Poder Judicial de Entre Ríos, del Judicial Federal, y que además dio clases de Derecho Internacional Público en la Universidad del Litoral. Por fin, tengo que decir que el doctor Guillermo Bonaparte fue uno de los miembros que auspiciaron la creación de la Universidad Nacional del Litoral. Y en el acta fundacional de la Universidad Litoral aparece estampado su nombre y firma, con lo cual lo acredita también con sus virtudes vinculadas a la reforma universitaria y a los mejores principios que inspiraron la creación de esta universidad. Bueno, esto es todo lo que podemos decir, o en lo personal puedo decir de una figura tan importante, y ha hecho honor a la provincia que su busto todavía se conserve en frente del edificio de tribunales, como mirándolo
como observándolo y como vigilando que las cosas se hagan como se deben hacer y no como a veces se hacen. Mi madre se crió, los 6 hermanos, o sea, mis tíos también, se criaron en ese contexto. Para mí fue extraño saber que él después se había dedicado mucho a trabajar en periodismo. Y después me enteré mucho más tarde que su padre también había trabajado en periodismo, Luis Bonaparte. Había fundado periódicos en Entre Ríos y después se había tenido que exiliar en Santa Fe, donde también había trabajado como periodista, cosa que yo no sabía. Yo empecé a trabajar como periodista sin saber esa parte de la historia familiar. Pero el abuelo sí, bueno, me escribía en el diario de Paraná. La verdad, gran parte de los escritos de él después se coleccionaron en un libro. Como la verdad yo tengo una perspectiva política diferente con relación a eso, no sabría decir hasta qué punto esa faceta del abuelo tiene alguna influencia en la forma de hacer periodismo. Yo puedo decir que todo lo que hizo el abuelo lo hizo desde un lugar de honestidad material y de honestidad ideológica absoluta, ¿no? Nunca, no, era una especie de monje, muy afable, que tenía buen carácter y era una persona agradable en el trato, y afectivo con los nietos. La que ponía más ahí las distancias era la abuela. La abuela no nos dejaba a los nietos meternos en el estudio del abuelo, que era sagrado, era como si fuera el altar de una iglesia, ¿no? Don José Guillermo Bonaparte falleció joven. Tenía 67 años cuando murió en Paraná en 1961. Su paso por la vida dejó una marca muy fuerte en sus hijos, en especial en Laura, que siguió su lucha y peleó contra la tragedia de la dictadura que le asesinó 3 hijos, 2 yernos y una nuera, además de a su marido Santiago, como así también en hermanos, amigos, compañeros de militancia en el socialismo y en la justicia entrerriana, aunque cuando se lo recuerda muchos prefieren mirar para otro lado y consideran que es mejor dejarlo así, en el olvido, más allá del monumento o alguna calle. A 60 años o más de la muerte de Guillermo Bonaparte, pasa a ser un nombre desconocido en las filas del socialismo entrerriano, olvidado, pero no es exclusivamente su nombre, es un problema endémico, digamos, de nuestras fuerzas políticas. En el caso del Partido Socialista creo que se debe a la discontinuidad, a la ruptura, a los quiebres, a las separaciones que hubo, que en esas rupturas se van olvidando o se van dejando de lado ciertos nombres que tuvieron trascendencia en su momento dentro de las filas partidarias. En el caso de Bonaparte es uno de ellos, pero como ya digo, hay otros nombres, Carlos Alejo Rossi, Cerebrinski, Fernández, Brizuela, Francisco Moreno, que han sido olvidados en las filas partidarias. Lamentablemente porque deberían abrevarse en esas personas por su conducta ética, por su conducta moral, para tomar lo mejor de ellos y traerlos hoy al presente y sostenerlo y tenerlos como bandera, así como el socialismo reivindica figuras como Alicia Moró de Justo, o Alfredo Palacio, Juan B. Justo, Guillermo Esteves Boedo, Alfredo Bravo. En cada lugar, en cada provincia, en cada ciudad también los tuvo. El hecho de que sea un juez que se lo vincule con el socialismo me parece
que le aporta un plus a su carrera judicial. En general los jueces tratan de mostrarse como insípidos en términos políticos, pero ser socialista en ese momento era una decisión. Recordemos que era una decisión también, recordemos que ser socialista también, digamos, implicaba cierto prestigio, toda vez que los representantes eran personas como Alfredo Palacios, ¿no es cierto?, que era un brillante orador, un personaje, una persona que estaba muy vinculada con Paraná. En ese sentido yo no lo sé, pero estoy totalmente seguro que alguna vinculación directa y personal ha tenido con Guillermo Bonaparte. Era un personaje, mi abuela le decía a mi abuelo el querido, era el querido para ella. Cada vez que hablaba del abuelo, la forma que lo llamaba era así, lo cual en aquella época me parecía lo más normal del planeta, y después, pensándolo a la distancia, me pareció bastante gracioso, ¿no? Y yo creo que él tenía esa aureola de hombre activo, de hombre de acción, porque bueno, él tomó después en el 52, con su posición antiperonista, él tomó la Casa de Gobierno y lo metieron preso. Y era un hombre respetado por los peronistas también, a pesar de sus posiciones ideológicas. Era un hombre que se había ganado el respeto de los peronistas, incluso de muchas de las personas que él tuvo que juzgar, ¿no? Y en ese aspecto sí, yo creo que tiene una influencia, porque él creo que fue un adelantado en el sentido de concebir una justicia verdaderamente independiente, de concebir una justicia que no fuera de castigo, que tuviera una función social. En ese sentido yo creo que el aporte que tuvo el abuelo fue importantísimo en el ámbito judicial. Y así se ganó el respeto de las personas, ¿no? Bueno, eso era... Yo a veces le preguntaba a mi madre, y ella me contestaba con eso. Ella me decía que el abuelo no era gorila, que no era peronista, pero que nunca tuvo una frase despreciativa o discriminatoria de los trabajadores o de los humildes o de los sectores populares.